Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, señor Raciel. Buenos días, Ashley. Hola, Saúl. Hola, Melanie. Hola, señorita Chávez. Hola, Nicole. Valentina. Hola. Buenos días. Hola, señorita Cervantes. Buenos días. Arodi. Buenos días. Buenos días, Ariadna. Buenos días, señor Edu. Señor Montes. Buenos días. ¿Ya desayunaron? ¿Ya? Estoy desayunando. Ok, provechito. Provechito, que desayunen cuando vayan a desayunar, que desayunen muy rico. Hace mucho frío hoy, ¿no?
¿No sienten que hoy amaneció muy frío, demasiado frío? Ya va a estar amaneciendo así. No me diga esa mala noticia, señorita Cervantes. Ayer sentí más frío, ¿sí? Como que está aumentando, ¿no? Pues llegó la época de frío. Si ayer hacía más, dice, ha hecho demasiado frío, llegó la época de frío. Dígame, señorita Valentina. Yo sentí ayer más, yo siento que hace más ahorita. Sí, claro, cada quien va a tener su versión. Es tiempo de sacar las chamarras. En efecto, señor. Y la cobija de tigre, ¿no? Ya vayan sacando la cobija del tigre. Ujú. Sí, claro, yo ayer estuve a punto de ir por mi cobija del tigre. Short y sudaderas. Ok, está bien, está bien. Canalicemos pues el frío. Yo que vivo en el mero cerro, ¿qué cerro? ¿Dónde está el cerro? Sí, claro, en un cerro debe hacer más frío porque está alto. Ujú. ¿Por dónde queda el cerro? Sale. ¿Ya se ve el plan de trabajo? Sí, ya. Ok. Vamos entonces a leer el plan de trabajo. La disciplina es Historia del siglo XX. Yo me llamo María del Sol Valdivia. La modalidad es presencial en línea, sesión síncrona. Este es un sistema híbrido. Hoy es 4 de noviembre de 2021. La duración de esta sesión es de 90 minutos. El tema es el desarrollo científico y tecnológico en la Primera Guerra Mundial. El objetivo, valorar las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Lea a detalle el plan de trabajo. Introducción. 1. Realiza una revisión rápida para cerciorarte de que tienes a la mano todo lo que ocuparás en clase. 2. Participa en clase. Recuerda que es un indicador de conocimiento adquirido. Desarrollo. 1. Introducción del tema por parte de tu profesora. 2. Participa en la construcción del organizador gráfico que verás en el pizarrón. 3. Respeta las participaciones de tus compañeros. 4. Te lo visto en el pizarrón, los apuntes en tu libreta. 5. Tómale una fotografía. Cierre 1. Responde la siguiente pregunta. 2. La siguiente pregunta. ¿Qué aprendí en esta sesión? 2. Crear un blog con todo tu grupo en Google Blogger. Deberá llevar por título el nombre de la disciplina, grupo, grado y plantel. Deberá ser creado por todo el grupo. La primera entrada debe explicar el objetivo. Crear un espacio de reflexión para generar conciencia histórica. En cada sesión deberán anexar información del tema visto y cada alumno deberá comentar sobre el tema. El tema deberá ser anexado por equipo y cada semana se rotará esa labor a otro equipo. El equipo en cuestión no estará obligado a comentar. 3. Compartan el archivo en el Drive de todos los integrantes. 4. Coloque el link de tu documento en la plataforma EduCap. 5. Ten una excelente jornada escolar. Productos, día de la sesión hasta las 23:55 horas. Crear un blog con todo el grupo. En cada sesión deberán anexar información del tema visto y cada alumno deberá comentar sobre el tema. El tema deberá ser anexado por equipo. Cada semana se rotará esta labor a otro equipo. El equipo en cuestión no estará obligado a comentar.
modo de envío, plataforma educador. Te pido entonces, por favor, que el equipo que corresponda suba la información de la sesión de hoy, del tema de hoy, ¿vale? Y los demás comenten. Una vez que hiciste tu comentario, toma captura de pantalla. Esa captura de pantalla la pegas en un archivo de Word, pegas tus apuntes y eso lo subes a la plataforma. ¿Sale? Evaluación de productos. Para que tengas el 10 te pido participación en la actividad digital que cumpla con los elementos necesarios, congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma, apuntes sin faltas de ortografía, el link y los apuntes deben ser entregados en un documento de Word o procesador de textos, limpieza y excelente presentación, ¿vale? Te recomiendo que cuando hagas tu actividad vengas a este cuadrito, ¿vale? De calificaciones para que te asegures de que estás cumpliendo con todo lo que te pido, ¿vale? ¿Hay dudas o preguntas? No, perfecto. Abajo están los links, ya se la saben, ¿no? Son los links de herramientas de apoyo. Aquí tenemos bibliografía al respecto, ¿vale? Tenemos el link para que veas en directo la actividad, la sesión, perdón. Tenemos el link en donde se queda guardada la sesión por si la quieres volver a ver o por si la quieres volver a escuchar, ¿vale? Y también tenemos el link del syllabus, por si lo quieres. ¿Hay dudas? No hay dudas. No hay dudas. Vale, paso lista, por favor, cuando escuches tu apellido o apellidos. Activas el micrófono y dices presente, ¿vale? Bonilla Cepeda, gracias. Cabrera, gracias. Canales, gracias. Castañeda, gracias. Cervantes, gracias. Chávez, gracias. Elena, gracias. Estrada, Presente. gracias, señor. Flores González, gracias. Fuentes, Fuentes, no está Fuentes. Galloso, Presente. gracias, señor. Guerrero, gracias. Guevara, gracias, Arodí. Hernández, Hernández. León, gracias. Martínez, Martínez Rodríguez, gracias. Montes,
Gracias. Pérez Trujillo. Ok. Morales Rojas. Gracias. Uy. Ramírez Andrade. Gracias. Ramos Tapia. Ramos Tapia. Ramos Tapia. Romero González. Gracias. Rosas Gómez. Gracias. Ruiz Pérez. Gracias. Salazar. Presente. Gracias. Sánchez García. Gracias. Sandoval Barradas. Gracias. Santiago. Gracias. Suárez. Gracias. Tejeda. Gracias. Irigoyen. Irigoyen. ¿Me faltó alguien? ¿Por pasar lista? ¿Me faltó alguien? Uciel. Sí, señorita Fuentes. Sí, le pasé lista. Cortés Alejandro. Ok. Cortés Alejandro. Entró tarde, señorita Fuentes. Cuando, cuando alguien no aparece y veo en el cuadrito donde me aparecen los participantes de la sesión y usted no estaba, señorita Fuentes. Entonces, entra con retardo hoy. Fuentes. ¿Vale? Vale, ¿alguien más? Ya pasé tu lista, Uciel. ¿Alguien más me falta? Mm, Raciel. Jesús, Luca. Ok, ya estuvo. ¿Ya terminaron de desayunar? ¿O aún no? Entre azul y buenas noches. Ya, eso, muy bien. Oigan, recuérdenme que vimos la semana pasada. Que vimos la semana pasada. En la clase última de historia. La triple entente contra la triple alianza. Bueno, eso lo hemos visto, señor, desde que empezamos. ¿Vale?
Primera Guerra Mundial, ajá, ¿qué más? ¿Pero qué de la Primera Guerra Mundial? Eso, muy bien, señor Vandala. Consecuencias, consecuencias, consecuencias. Muy bien. Sobre las trincheras, en efecto, las trincheras del Imperio Ruso, que las mujeres empezaron a tener una carrera, hacen un impacto en la sociedad. Eso, trincheras de cómo cayó el Imperio Ruso y se convirtió en Rusia. Ajá. Y no solo se convirtió en Rusia, se volvieron comunistas, se volvieron rojos. Y tienen a Lenin ahí. Lo tienen a un lado de la Plaza Roja de Moscú. Como en una urna de cristal, lo embalsamaron y ahí lo dejaron. ¿Cuántas personas murieron en la guerra? Ok, muy bien. No, retomemos este punto. Los hombres se murieron, se estaban muriendo, no había hombres y las que quedaban eran las mujeres, ¿vale? Había mujeres que estaban en la guerra, ¿vale? Pero eran las menos, eran más los hombres los que se iban a la guerra y por lo tanto no había hombres. Entonces la mujer se ve en la necesidad y toma la oportunidad, ¿vale? Lo hace por necesidad algunas y otras por oportunidad y dejan el hogar, dejan la pasividad del hogar, la quietud del hogar y entonces empiezan a tomar papeles importantes dentro de la sociedad. En efecto, exactamente como dicen, estudia. Primero, empieza a trabajar. Ya no hay hombres en las fábricas y necesitamos fábricas, ¿no creen? Todas las fábricas, si no es que casi todas, dejan de hacer la labor que hacían y tienen la necesidad de hacer armas o elementos para la guerra, ¿vale? Entonces, si había una fábrica que hacía juguetes, bueno, deja de hacer juguetes y se convierte en una fábrica de balas, por ejemplo. Si había una fábrica de, no sé, de hilos, meramente hilos, deja de ser la fábrica de hilos y se convierte en la fábrica en donde se cosen, no sé, las botas, ¿sale? Entonces, todo se transforma y dentro de las posibilidades la mujer entra al trabajo por necesidad, otras por oportunidad, ¿vale? Empiezan a trabajar. Los hombres se van y dejan el campo. ¿Quién va a atender el campo? Imagínense, todos, hombres y mujeres. Imagínense en 1915 que ustedes a la edad de 16 años tienen, más o menos. Sí, tienen como 16, ¿no? 16, 17. Ajá. Todos ustedes tienen aproximadamente 16 años, son mujeres, tienen 4 hijos, ¿ya? Tienen 4 hijos, tienen un padre, una madre, una suegra o un suegro. Tienen un padre, una madre, un suegro o una suegra. Y tienen 4 hijos. El más chiquito tiene 1 año, el otro tiene 2 años, el otro tiene 4 años y el mayor tiene 5 años. Sus respectivos esposos están en la guerra. No saben si están vivos, si el esposo está vivo o está muerto. No lo sabemos, no les ha llegado carta del esposo. Y ustedes, 16 años, 4 hijos, el mayor de 5 años, tienen a papá, tienen ustedes a su cargo al papá, a tu mamá y a tu suegro o a tu suegra. El hombre de la casa se fue, no sabemos de él, está en la guerra, posiblemente esté muerto, posiblemente esté vivo, a lo mejor esté herido, no lo sabemos. Pero tu responsabilidad es que los que están en tu casa coman, ¿no? ¿No lo crees? Que coman tus hijos, que coman los suegros, que coman tus papás. ¿Qué haces?
Si tienes una granja y a ti no te permiten sembrar, ¿qué haces? Sí, claro. ¿Qué haces si tienes una granja, pero no está tu esposo para que la trabaje? Tu suegro está muy viejo, es decir, ya no tiene el movimiento, quizá no pueda caminar. Papá y mamá también son personas muy mayores, no pueden trabajar. Exactamente. Trabajas la granja para que tus hijos no, no pasen hambre. Pero si la gente te empieza a decir que no puedes llevar la granja porque eres mujer, no puedes llevar la granja. La granja la tiene que llevar el hombre, por eso te casaste. No eres dueña de tu destino, no eres dueña de tu vida. Tu esposo te tuvo que haber dejado un permiso para llevar la granja. ¿Qué haces? Ajá. ¿Qué hacen? Cuéntenme. No, las mujeres con hijos no tenían la posibilidad de estudiar. No se podía, o sea, sería bien difícil. O le das de comer a los hijos o estudias. Sería muy complejo, ¿va? Ok, no te dejó granja, no hay granja, vives en la urbe, vives en una ciudad. Se fue el esposo trabajaba de zapatero, en una fábrica. No hay hombres y tú tienes que darle de comer a tus hijos. ¿Qué haces? Ya no tienes la granja, no estás en la granja, esta es otra vida. Estás en la ciudad. Tienes 4 hijos, tienes 16 años, tienes un papá que ayudar, tu papá no sé, está muy viejo, y tienes a tu suegro y a tu suegra, porque tu esposo era hijo único y te deja a los suegros. ¿Qué haces? ¿La vendo o la rento? ¿Quién me la va a comprar si todos están igualitos de pobres que yo? Todos están bajo las mismas circunstancias. Veo formas de sobrevivir. Ajá. Todos buscaron justamente lo que dice el señor Mandala, formas de sobrevivir. Todas las respuestas que me están llegando es, la rento, la vendo, me pongo a trabajar, busco un empleo, voy a la fábrica. Todos los que me respondieron, no me están respondiendo todos, pero todos quienes me respondieron están buscando las maneras de sobrevivir, como bien lo dice Mandala. ¿Vale? Todos. Mándeme. Yo tengo una cuestión, o sea, no sé si viene entrando, pero yo en vez de rentarla o eso, a lo mejor aceptaría personas que estuvieran igual en mi situación, pero a lo mejor alguna de ellas sí sabe trabajarla, entonces a cambio de que me la trabaje, yo le doy techo y así funcionarían más las cosas, a lo mejor, ¿no? Como trabajar en sociedad. Ajá. En equipo, muy bien, señor. Ve, está buscando soluciones y por fortuna no está en esa situación, ¿no? Pero todos están buscando soluciones. El señor Raciel ya encontró una manera, ¿vale? Hay quien me dijo, no, yo la vendo. O alguien me dijo, voy a sembrar papas, ¿no? Voy a crear pollitos. Están buscando las maneras. Viviéndolo, tuvo que ser mucho peor, ¿no? Viviéndolo, las formas tenían que suceder sí o sí. Entonces, las mujeres, pese a que les decían, no puedes trabajar, no puedes meter a un hombre a tu casa, ¿vale? No puedes rentar tú tu casa sola, ¿vale? Las mujeres tuvieron que adaptarse a la situación. Algunas con miedo, la mayoría con miedo porque nunca habían laborado, tuvieron que entrar al trabajo, ¿vale? En las fábricas tuvieron que entrar las mujeres a trabajar y hacían dos cosas. Se seguían haciendo artículos, ¿vale? Necesarios para la guerra y había una entrada de dinero para que la familia que se quedó en casa pudiera tener por lo menos lo básico que era la comida. Y entonces la mujer entra al campo laboral y no sale. De ahí para el real, de ahí para la fecha, no sale. Es como una de las cosas que dio la Primera Guerra Mundial. Eso, y recuerden que poquito tiempo después también viene la
pandemia de la gripe española, ¿no? Entonces, la gripe española al parecer sucede por la cantidad de infección que había, que sucede en la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de tantos pocos cuidados en higiene, obviamente iba a venir una enfermedad. Entonces, los hombres que no mueren en la Primera Guerra Mundial, mueren por la gripe española, por la influenza española. Entonces, se pierden muchos de los hombres, porque la gripe española, la influenza española, lo que hace es atacar hombres más que a mujeres. Ataca a hombres de entre 20 y 40 años, es decir, hombres en plenísima edad productiva, ¿no? Entonces, peor. Las mujeres que todavía tenían al esposo, la mayoría lo pierden. Entonces tienen que entrar al campo laboral, ¿vale? Lo segundo, las mujeres, en ese momento histórico, la mujer nada más podía hacer dos cosas, o se casaba o se iba de religiosa. Era muy difícil que hiciera algo más, ¿no? Entonces, en ese momento sucede que, como ya no hay hombres, ya no hay con quién casarse. Y entonces, como ya no hay con quién casarse, la posibilidad, no iban a tener hijos así. En ese momento era mal visto, ¿vale? Entonces, la posibilidad al no casarse es estudiar. Y entonces empiezan a abrir las escuelas para que las mujeres tengan una posibilidad, ¿vale? Las mujeres de la época tengan una posibilidad de seguir con la vida. No se iban a quedar toda su existencia encerradas en casa, lamentándose porque se acabaron los hombres y no hay con quién casarse y se quedaron sin casarse. No. Ellas dijeron, bueno, no hay hombres, no me voy a casar, no importa, no pasa nada. Y empiezan a estudiar. Empiezan a estudiar carreras o empiezan a estudiar oficios, ¿vale? Las primeras carreras, por ejemplo, que se abren para mujeres durante esta época es pedagogía, enfermería y farmacéutica, porque históricamente la mujer es la que cuida al enfermo, por eso enfermería, y es la que le da las medicinas al enfermo, por eso farmacéutica. Históricamente la mujer es la que cuida a los niños, por eso pedagogía, ¿vale? Y entonces la mujer entra a la vida social de lleno para no irse. Y aquí estamos, ¿no? Pese al miedo que pudieron tener las mujeres en ese momento, pese a lo que tuvieron que enfrentar, lo enfrentaron de tan buena manera que tenemos este presente. O sea, socialmente la construcción de la sociedad que hoy entendemos se la debemos de verdad a esas mujeres que cuando les dijeron, hey, tú no puedes sembrar tu granja, eres mujer, dijeron, no, ¿por qué? Es mi granja, yo voy a sembrar, puede hacer lo que yo quiera. A la mujer que le dijeron, tú no puedes irte a trabajar a la fábrica, eres mujer, quédate en tu casa y pide limosna para alimentar a tu familia, a tus hijos, a tus suegros y a tus papás. Y la mujer dijo, no, hombre, yo pedir limosna, no, yo voy a la fábrica, voy a trabajar, voy a ganar mi dinero. A la mujer a la que le dijeron, bueno, se murieron todos los hombres, ya no te vas a casar, pues vétete a tu casa a rezar, ¿no? Y la mujer dijo, no, hombre, yo meterme a mi casa a rezar porque no me voy a casar, porque ya no hay hombres para casarme, no, yo voy a estudiar, y yo voy a estudiar farmacéutica, o yo voy a estudiar enfermería, yo voy a estudiar, y entonces empiezan a abrir la brecha para las mujeres, ¿no? Gracias a todos estos ejemplos de valentía que desconocemos en realidad, no sabemos a qué se enfrentaron las mujeres, tenemos una idea general de que les hacían burla, las humillaban, las escupían, incluso las agredían, eran menospreciadas en sus centros de trabajo, de estudio, ¿no? Separaban a la mujer en la escuela, la separaban y la hacían a un lado de los hombres, o cuando ya empezaron a ir más mujeres, dividieron, los hombres estudiaban por un lado, las mujeres por otros, la mayoría de los profesores eran hombres que les decían a las mujeres, ¿y por qué vienes a estudiar? ¿Qué haces aquí? Vete a lavar la ropa, vete a hacer de comer, no tienes que estar aquí, ¿no? Entonces, gracias a estos ejemplos de valentía de las mujeres de la época, todas las mujeres de la época que vivieron esta situación, tuvieron que aventarse y con ello cambiaron el mundo, cambiaron la forma social en la que entendemos. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vamos bien. ¿Qué opinan de esto?
¿Qué opinan de esto? Qué valentía. Sí, claro. Y cambiaron el presente que tienes tú, te lo aseguro. No estaríamos, no estaríamos, ni ustedes ni yo, esas mujeres no hubieran tenido la valentía, el arrojo, la fiereza que tuvieron. ¿No creen? Exactamente, gracias a ellas nosotras podemos estar ahorita tomando clases y a veces no lo valoramos, en efecto, para defenderse, para estudiar. Tuvieron valor para defenderse, poder estudiar, etcétera. Demostraron todo lo que podían hacer sin limitaciones de los demás. Claro, yo les decía, les digo, creo que en todo momento, tienes que conocer tu historia para valorar tu presente. Tienes que conocer tu pasado. Tienes que conocer el pasado para que puedas valorar el presente. Tienes que conocer, se los decía el bloque pasado, ¿no? Eh, Tú tienes una constitución y tienes derechos que la constitución te otorga. La constitución es sagrada porque te otorga derechos, garantías, libertades. Como mexicano, como eh, individuo, pero tienes que conocer todo lo que pasó antes de que tuviéramos esta constitución para que la valores, porque como ya nacimos con ella, son nuestros derechos por naturaleza, ¿no? De nacimiento, de hecho. Pero la gente que nacía hace 150 años no tenía estos derechos. Y tuvo que pasar muchísimo para que tuviéramos esta constitución. Y tuvieron que llevarse a Pino Suárez, tuvieron que llevarse a Madero, a Francisco y Madero, lo tuvieron que matar para que pudiera existir esto, ¿no? O sea, previo a que tuviéramos una constitución, primero tuvieron que matar a Madero para que entonces se levantara Carranza, que es el constitucionalista, ¿no? Y mientras le daban el levantón a Francisco y Madero, a Gustavo A. Madero lo torturaron horriblemente, terriblemente lo torturaron. Dicen que ha sido una de las muertes más terribles y dolorosas en la historia de nuestros defensores de nuestras raíces patrias, ¿no? Solamente sabiendo esto puedes valorar tu, tu constitución, puedes agradecer que la tienes y puedes defenderla, sobre todo, ¿no crees? Eh, entonces solamente conociendo el pasado es que valoras lo que tienes. Lo que acaba de decir la señorita Cervantes es súper directo y real. Gracias a ellas, hoy tú puedes estar tomando clases, hoy yo puedo estar dándote la clase, ¿no? Y entonces cuando de pronto viene alguien a decir, porque todavía los hay, que la mujer no tiene que estar estudiando, por ejemplo, ¿para qué estudias? Hay todavía quien lo dice. Bueno, pues entonces tomar valor de lo que hicieron las otras mujeres que la tuvieron mucho más difícil, ¿no? Entonces, se tiene que valorar todo lo que se hizo. Y aguas, no solo estoy hablando de nosotras, estoy hablando de todos, de la sociedad. Si en ese momento histórico las mujeres no hubieran tomado los pantalones, porque literal empezaron a usar pantalones, y si no se hubieran salido a trabajar, otro presente tendríamos, otro presente bien distinto al que tenemos. Muy posiblemente ni ustedes ni yo existiríamos. Muy posiblemente la humanidad hubiera quedado a un 10% por falta de alimentos, ¿no? Hubiera cambiado completamente la historia y me parece que para mal, ¿no? Fueron muy valientes, gracias a ellas podemos tener el privilegio de estudiar. No lo valoramos, solamente nos quejamos, pero no nos damos cuenta de todo lo que pasaron, claro, claro.
Muy posiblemente no estarían ni ustedes ni nadie, ¿no? La sociedad no sería esta sociedad que entendemos, no sería esta sociedad que conocemos y muy seguramente las ciudades no las entenderíamos como las entendemos. Mm, mm. Estaríamos súper, súper, súper atrasados. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, espérenme tantito, me equivoqué en algo. Ah, bueno, ahorita. Sí, va, va, va. Ok. Señorita Ariadna, ¿qué piensa de esto? Miren, por ejemplo, algo importante que pasa en este momento histórico es que las mujeres de la época usaban vestidos sí, largos, ¿no? Las que podían, las que no usaban vestidos largos, pero no tan estrafalarios, pero se usaba el vestido. Para que la mujer pudiera ingresar al campo laboral, ¿ustedes creen que una mujer iba a poder trabajar su granja con vestido? ¿Creen ustedes que una mujer iba a ir hacia la granja con el vestido así larguísimo, apretado, apretado todo esto, el sombrero? Pero no, no podría. Estorbaba, por supuesto. Pero imagínate en la fábrica, así, o sea, fábrica, donde estaban construyendo los cascos de guerra con el vestidazo. ¿Creen que hubieran podido? ¿Creen que se podía ir a la fábrica con vestidazo? No, no se podía. Aparece entonces una mujer una mujer visionaria. ¿Ubican a Coco Chanel? ¿No ubican a Coco Chanel? ¿No? ¿Chanel? ¿Ubican esta marca? ¿Chanel? ¿Chanel? ¿Sí? ¿Chanel sí? Ok. Chanel es una marca de ropa, sí, Chanel, ¿no? ¿Vale? Si es con una N, alguien que me diga cómo se escribe bien, porfa. Chanel. ¿Con dos Ns o con dos Ls? Alguien que me diga, porfa. Con una. Ok, esta es una. ¿Sí? Ok, va. Bueno. Esta mujer era parisina, había nacido en París, ¿vale? Huérfana, queda huérfana muy niña, crece pobre. Ella era artista, era teatrera. Entonces iba a un teatro en los suburbios que se llamaba Coco. Coco me parece. Algo así. No sé si Coco o Coco. O sea, la pronunciación francesa no es lo mío, ¿verdad? Entonces empezó a trabajar ahí y sus compañeras, pobres como ella, necesitaban vestuarios para las obras de teatro. Y Coco, que se apellidaba, bueno, se llamaba, tenía otro nombre, pero el lugar se llamaba Coco, y a ella le decían Coco porque ella era la que lo sacaba adelante. No era la dueña, pero era la que hacía los trajes para que sus amigas salieran a la escena, ¿vale? Entonces ella les hacía los trajes, les cosía, les descosía, cortaba la tela, pegaba. Y no, yo creo que mejor te ponemos una pluma o te la quitamos, ¿vale? Ella era el cerebro detrás. Poco a poco va escalando y durante esta época, fue muy pobre, ¿vale? Y durante esta época en que la mujer tiene que salir a la labor, tiene que salir a trabajar, a la chamba, ¿vale? Lo que hace Chanel, Coco Chanel, es darse cuenta de que la mujer no puede trabajar con vestido, ni en la fábrica, ni en el campo, ni en nada.
La mujer no puede trabajar con un vestido tan apretado, tan ajustado, no puede. En esos momentos, esta parte del vestido era tan ajustada. ¿Han visto la película de Piratas del Caribe cuando la chica se desmaya y no puede respirar? ¿Han visto esa parte? ¿Sí? No, no me digan que no. Bueno, es real, ¿vale? El corsé debía ser tan ajustado que la mayoría de las mujeres se desmayaban porque no podían respirar. Les oprimía la caja torácica y que oprimía los pulmones, entonces no podían respirar y ¡chas! Caían desmayadas. Hecho, de este hecho surge la idea de la mujer delicada. La mujer no puede hacer ningún esfuerzo, porque en esa época la mujer, si hacía un esfuerzo, ¡paz! Caía desmayada. Imagínense ustedes, traen esta cosa, todos imagínenselo, traen esta cosa súper apretada y luego pónganse a jugar fútbol, se desmayan. Traen esta cosa súper apretada y van a querer subir a barrer la azotea porque llovió, van a querer quitar el agua de la azotea porque llovió, algo va a pasar, se van a desmayar, no van a poder, la ropa se los va a impedir. Entonces surge en esta época que la mujer paz, se caía desmayada por lo que implicaba el corsé, ¿vale? Y de ahí se cree que la mujer es débil, de esa época, por la ropa, porque se desmayaban, entonces, ay, la mujer es débil, que no corra, ay, la mujer se vaya a desmayar, que no levante lo pesado, se va a caer, ¿vale? O sea, no es porque la mujer sea débil, es porque la ropa les oprimía tanto que se desmayaban, ¿va? Bueno, entonces imagínense, bajo estas circunstancias, trabajar. Entonces lo que hace Chanel es ver eso, no pueden ir a la chamba las mujeres, no vestidas así, por favor, se van a desmayar, va a haber accidentes, o sea, no pueden. Entonces, ella empieza a diseñar ropa basándose en la ropa que usan los hombres, que es más ligera. La ropa de los hombres es desde un principio diseñada para el trabajo. Por eso es más rápido que ellos se vistan, porque es ropa que se usaba para trabajar, los jeans que son para los obreros, las camisas que son para la protección del obrero, ¿vale? Se convirtió en la ropa casual, ¿va? Entonces Coco ve eso y trae el pantalón del hombre que era solamente usado por los obreros para la mujer. Y es la primera vez que la mujer empieza a usar pantalones. Y le decían, hombre, pero pareces hombre, ¿por qué usas eso? ¿No? Y ellas, las mujeres de esa época, empiezan a usar pantalones porque Coco Chanel empieza a diseñar pantalones para mujeres. Y no era para la mujer elegante, era para la mujer trabajadora. Y luego les quita el corsé para que ya no se nos ahogaran, no se nos desmayaran en medio de la chamba, les quita el corsé y entonces empieza a traer ropa que usan los hombres. La playera de marinero, la camisa del obrero, ¿vale? Y empieza a traer, pero diseñado para las mujeres. Por supuesto, las mujeres empiezan entonces a utilizar esta ropa que socialmente era considerada de hombre, pero Coco Chanel la diseña para las mujeres, entonces empezamos a utilizar otro tipo de ropa. También es debido a esta época, por la Primera Guerra Mundial y por la influencia española, que usamos pantalones, que usamos playeras y no un corsé todo apretado. ¿Sale? ¿Vamos bien? Aparte del peso de toda la tela del vestido, claro. ¿Vale? O sea, dentro de todo, cosas buenas surgieron. En efecto, señorita Valentina, apretaba las costillas, apretaba eh, toda la caja torácica, por eso se desmayaban. Y es en serio, de ahí surge la idea de que la mujer es débil. Pues, ¿cómo no va a ser débil? Imagínense la presión que tenía la ropa, ¿no? El calor de tener toda esa ropa puesta hacía que se desmayaran. Entonces, cuando de pronto si en algún momento ya han escuchado eso de que la mujer es débil, no. Lo que pasa es que la vestían tanto, tan apretada, tan pesada, tan acalorada, que obviamente se iba a desmayar. ¿Vale? Yo no lo hubiera aguantado. No. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Hubieran aguantado trabajar con un vestidazo así de la época? Bueno, yo ni podría dar clases con una cosa de esas. No, no se puede.
En efecto, ¿no? Por eso Chanel se vuelve tan famosa, porque empieza a hacer ropa para las mujeres que empiezan a trabajar. No es que Chanel empezara a hacer ropa para ricos o diseñar para ricos, empieza más bien a diseñar para pobres. Y luego, como empiezan a usar, empieza a hacerse dinero porque diseña ropa práctica. Y más tarde hace ropa práctica para las mujeres que ya son ejecutivas. Entonces es el clásico Chanel, que es un saquito y una falda como a la altura de la rodilla, como para ser secretaria, ¿no? Y la gente que usa su ropa es la gente que está empezando a trabajar, las mujeres que están empezando a trabajar. Con el tiempo se va mejorando la economía, Chanel, y la gente, las mujeres que le compran ropa, ahora ya tienen dinero, porque incluso si regresaba el hombre, ellas seguían trabajando. Entonces empiezan a comprarle a Chanel ese espacio de la población productiva que gana su dinero y por lo tanto entonces ella se vuelve tan rica, tan famosa, porque este sector grueso de la población, que es el que mueve la economía, es quien le compra la ropa a Chanel. ¿Vale? ¿No? Dice, ni caminar podría, claro, no sé, ¿qué opinan chicos? Imagínense Sergio, Felipe, Uciel, el señor Montes, Alonso. Imagínense ustedes andar con un vestido de esos. Imagínense lo que implica los kilos de ropa, el calor que implica esos kilos de ropa, lo ajustado, lo pesado, las heridas, había heridas por ropa, porque al ponerse las tendrían que quedar tan bien que les cortaba la piel, ¿no? Les iba lacerando, era terrible, sofocante, sí, señor. En efecto, ¿no? No se podría trabajar, por eso se tuvo que hacer. O sea, es tan importante esa época que se cambia la manera de vestir. Se cambia la manera de vestir. O sea, tremendo, ¿no creen? Muy incómodo, sí, demasiado. Pero por fortuna tuvimos a una visionaria que supo encajarse en el momento perfecto. Sí, y más de una se tuvo que haber muerto ahí porque se sofocó. Más de una seguramente ya no podía respirar y seguramente la mamá dijo, no, no le quiten el corsé. Así que muera. Seguramente más de una se murió apretada por el corsé. Ok, ahora vamos. Sí, claro. Bueno, ahora vamos con el desarrollo científico y tecnológico. ¿Qué desarrollo científico y tecnológico creen que tenemos de esta época? ¿Qué creen que tenemos de la época? Seguimos en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Seguimos en la primera. La vestimenta que trajo para las mujeres. Fíjese que sí, me parece que es un desarrollo de la tecnología. Muy bien, señor. Cascos de guerra, eso. Armas y cascos, bien, bien. Miren, antes de que se me vaya, esperen que se me vaya. ¿A qué equipo le toca hoy subir la información? Al de Nicole, al equipo de Nicole le toca subir la información hoy, ¿vale? Ok, al equipo de la señorita Nicole le toca subir la información hoy, mientras que los otros comentan, ¿va?
Vale, sí. Eh, ¿Se acuerdan que estábamos en las trincheras, no? Nos quedamos en las trincheras. Gravísimo el asunto de las trincheras. Se morían en medio de las ratas, las ratas les brincaban, entonces, bueno, tenían mucho tiempo, la guerra se desarrolló ahí en las trincheras, y lo que querían era sacar de las trincheras al enemigo, ¿vale? Usted, señor Canales, está en el equipo de la señorita Melanie, Erika Nicole, Stephanie Saraí, Jimena Elizabeth, Tania Chávez e Itzel Elena. En ese equipo está, señor Canales. Entonces, como querían sacar al enemigo de las trincheras, desarrollan gases venenosos, ¿vale? Entonces la idea es aventar el gas, que el gas atraviese la tierra de nadie, caiga en la trinchera y ya en la trinchera, bueno, al expandirse, mate a los enemigos o los saque de los hoyos en los que están, ¿vale? Esa era eh, la meta. Los primeros son los franceses. Los primeros que desarrollan el gas venenoso son los franceses. Bueno, es Francia, ¿vale? Tan buena onda que se veían, ¿va? Pero no tienen el tino. O sea, lo que hacen, el primer gas que desarrollan los franceses, lo desarrollan en 1914, no tienen el tino que esperaban, no tienen el efecto que esperaban. Es decir, solo hizo llorar, solo hacía llorar. Terrible, por supuesto, pero nada que no pudieran controlar gente que estaba acostumbrada a morirse en medio de las ratas o tener al muerto a la vuelta en el recodo del hoyo en el que están, ¿vale? Entonces, los alemanes ven que los franceses hacen el primer gas venenoso y dicen, hay que hacer un gas. Lo tenemos que hacer. Entonces, el segundo gas lo crean los alemanes. ¿Sale? Crean un gas bastante potente, ¿va? Más potente que el que crean primero los franceses. Y lo que hacen los alemanes es atacar al ejército ruso. Todavía era el imperio ruso. Todavía estaban en la contienda, ¿vale? Entonces los alemanes hacen su gas venenoso, se lo quieren lanzar a los rusos, quieren agarrarlos desprevenidos, lanzarles el gas, pero van a Rusia, van al territorio ruso, sacan el gas, lo avientan y resulta que sí pudo llegar a ser súper peligroso, salvo porque las temperaturas de Rusia eran tan altas que el gas se congeló. Se congeló. Entonces, cuando sueltan las bombas de gas, no pasó nada. El frío de Rusia había congelado, imagínense. Imagínense qué tan fuerte debió ser ese frío que pasa del estado gaseoso al sólido congelado. Complicado. Bueno, entonces lo lanzan, por fortuna el gas se congela, los rusos toman el gas, lo examinan, ¿vale? Lo mínimo que pudieron y se dan cuenta de que los alemanes no están jugando como los franceses. Es decir, el gas venenoso que desarrollan los alemanes es mucho más fuerte. Y entonces empiezan a tomar eh, adelantos sobre los gases, sobre la creación de gases. Este que hacen los alemanes es gravísimo, es altamente nocivo, ¿vale? Entonces empieza, digamos que una especie de guerra de gases, ¿vale? Pues el que más ha de destacar es el gas mostaza, ¿vale? Y el gas pimienta, ¿vale? Dígame, Valentina. Muy bien, señor Alejandro. Dígame, Valentina. No ve muy bien por el plumón. Vale, ahorita lo cambiamos. Ojo, aquí se ve peor. Gas
mostaza y gas pimienta. Lo que hace este gas, lo que hacen estos gases, ¿vale? Es quemar los tejidos pulmonares, ¿sale? Uno y otro. Queman los tejidos pulmonares. En cuanto entra en contacto con los pulmones, es decir, desde que entra por la nariz, va quemando los tejidos. Entonces, para cuando llega a esta parte de nuestro aparato de respiración, ¿vale? De nuestro aparato respiratorio, es que esto ya se inflama. Cuando algo se quema, se inflama, ¿no? ¿No les ha pasado que tocan algo caliente y se les hace como una llaguita? Bueno, no llaga, ámpula. ¿Sí les ha pasado? Sí. Bueno, por dentro, imagínense qué es lo que ha de pasar. Por dentro se quema y se inflama. Entonces se va inflamando y por lo tanto va cerrando la introducción de aire, ¿vale? El aspirar aire tiene que ver con que tenemos un aparato que nos permite introducirlo, ¿vale? Pero este gas iba quemando, por lo tanto se iba inflamando y iba cerrando. Cuando llega a los pulmones, lo que hacía era quemar los pulmones. Quemar. O sea, tú agarras una bolsa que tiene aire, quémala y ¡pac! Ahí quedó. Entonces, muchos soldados murieron porque se les quemó el aparato respiratorio, los pulmones, ¿vale? Se les bloqueó la entrada, la laringe, la faringe, ¿vale? Que nos permite meter el aire al cuerpo, ¿vale? Se les fue cerrando porque iba quemando. Y cuando llega esta parte, que es más delicada que esta parte, bueno, si lograba llegar el gas a esta parte, bueno, quemaba y se morían porque no podían respirar, se morían de un ataque respiratorio, ¿vale? No andaban con juegos. Esto con la intención de sacar a los soldados de las trincheras, ¿vale? Es la primera guerra química o los primeros intentos de guerra química que da el hombre. ¿Vamos bien? Sí, claro, hay mascarillas. La mascarilla más común, la primera que hicieron era un trapo húmedo y luego un trapo seco. Era muy parecido, la primera mascarilla era así, como la que tenemos, algo así, o sea, y era así, un pedazo de tela cortado y aquí tenía unos hilitos de tela, ¿no? Como los quirúrgicos, bueno, como los que usan los hospitales de tela, ¿no? Entonces era un trapo mojado, un trapito de este tamaño, lo humedecían y se lo ponían cubriendo boca y nariz. Y una vez que tenían esto, se ponían el otro cubrebocas, el que estaba seco. Se lo ponían encima del mojado y los hilitos, los pedazos de tela, los listones de tela, los llevaban a la nuca y ahí se los amarraban. Eso fue la primera máscara especial para que evitaran los gases venenosos. Obviamente no les sirvió de nada. Más tarde hacen una máscara que tiene un respirador de como de unos 10 centímetros, que tiene un respirador que entra y sale, ¿va? Que era hecho de piel, completamente de piel, con la idea de que sellara. Entonces se hacía la forma de la cara, tenía igual unos listones, se amarraba con la intención de que el respirador de unos 10 centímetros diera el oxígeno necesario y unos gogles. Eso era el equipo. En teoría eso tendría que funcionar, los hacían que se los pusieran. La cuestión con las máscaras era que no les permitía la visibilidad. No podían ver, no podían respirar y no porque entrara el gas. O sea, lo primero a lo que se enfrentaron era que no podía respirar porque el espacio era tan chiquito que les faltaba el oxígeno, era muy poco espacio, estaba cerrado, entonces era muy incómodo, ¿vale? Después entonces hacen una mascarilla completa. La mascarilla completa era el trapo, lo primero que se ponían era el trapo, bueno, era esta de tela, digamos, ¿vale? Que les digo que tenía unos listoncitos.
humedecían, se lo ponían, se lo amarraban y encima se ponían una especie de capucha, ¿vale? Una especie de capucha que les cubría toda la cabeza y que tenía incluso una especie de pechera que les terminaba como abajo del cuello. Entonces se ponían esto, se ponían primero el tropo, el cubrebocas de tela mojado, luego se metían en la mascarilla que era completa, ¿vale? Les cubría hasta como por acá, por el pecho, luego se ponían el uniforme y se iban a la guerra. Imagínense, el espacio de visión era aproximadamente el espacio de mis lentes. Es decir, yo aquí puedo ver bien porque no tengo otra cosa que me cubra, ¿no? Puedo ver de reojo, de soslayo, puedo ver lo que está pasando aquí y lo que está pasando acá. Pero teniendo en cuenta que todo esto, toda la máscara que usaban era tela y que el único espacio de visibilidad era de este tamaño, imagínense, me ponen tela acá, no veo. Me ponen tela aquí, no veo, ¿vale? Entonces, tenían máscaras, pero la efectividad de esas máscaras reducía gravemente la movilidad de los soldados, ¿vale? ¿Vamos bien? Ok. Muchos murieron con el aparato respiratorio quemado, ¿vale? Fue grave, fue una de las amenazas más grandes y es los primeros intentos de guerra química que tuvo el hombre, ¿vale? Aparece queriendo ganar la guerra de trincheras el tanque de guerra, ¿sale? Aparece el tanque de guerra con la idea, ¿va? De que eh, pudiera entrar a las trincheras y acabar con los atrincherados, ¿vale? Tanque de guerra. Se creía que iba a ser el que acabara el tanque de guerra, ya iba a acabar la guerra por todas las cualidades que le veían, todo el futuro que le veían, pero bueno, resultó que el primer tanque de guerra o los primeros tanques de guerra eran muy lentos, pese a que pretendían ser todoterreno, no lo eran, no podían llegar a donde se pretendía. Lo que hicieron fue agarrar un carro, un cochecito de la época, y a las ruedas, en lugar de meterles llantas, les pusieron una especie de oruga para que la idea es que si tiene llanta, ¿vale? Estas llantas pueden caer, imaginen que esto es un hoyo, ¿vale? ¿Vale? Si cae esta llanta en un hoyo, se va a atorar. Se va a atorar y pese a que esta es la que está dando el empuje, esta va a caer en el hoyo y se va a atorar, ¿vale? Entonces, la idea del tanque de guerra es hacer todo terreno que nos atorara en un hueco. Entonces, le quitan las llantas y le ponen este sistema de oruga, ¿vale? Cada X centímetros hay una tracción, ¿no? Tienen como púas saliditas, ¿los han visto? Esta tracción es para que avancen. Si estuviera liso, no avanzarían, ¿vale? Entonces, esto al avanzar, ¿sale? Al girar, va a ir avanzando. Y la tracción va a ser que justo avance. Si no hay tracción, se deslizaría solamente, ¿vale? La idea entonces era que ya sin llantas, con rueda, pero sin llantas, si si esta rueda cae en un hoyo, imaginen que este es el hoyo, ¿sale? La misma tracción al ir girando, ¿sale? Iba a hacer que saliera del hoyo, que no se quedara atorada como si solo tuviera la llanta con la rueda con la llanta. La oruga lo que va a hacer es impulsar con la tracción para que salga. Entonces sale esta rueda del hoyo y cuando esta caiga, la tracción de la llanta del frente va a hacer que la llanta de atrás salga. ¿Sí? ¿Vamos bien? Este es mi tanque de guerra. ¿Vale?
Aquí va un tipo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esa era la idea, que la tracción generara el movimiento que no que no tienen los carros. Pero la tracción era tan pesada que hacía que el tanque de guerra fuera muy lento. Entonces, costó muchísimo llegar a un tanque de guerra funcional. Es casi hasta la Segunda Guerra Mundial que ya hacen tanques de guerra eficientes, porque los de la primera eran pesados. Había casos donde explotaba la bomba, no, imagínate, explota la bomba y se voltea. Se nos, te da la vuelta a nuestro tanque de guerra. Levántalo. Pesadísimo, pesado. Entonces se perdían los tanques de guerra. ¿Sale? La estabilidad no era precisamente lo mejor logrado, porque el primero hacen el carro y del carro es que quieren hacer el tanque de guerra con la tracción de las orugas, ¿no? Pues no, no se fijaron en que necesitaban, no hubo un ingeniero que les dijera, no, hombre, la visión del bochito, bueno, del carrito no nos va a servir. Tenemos que hacer, no solamente es desmontar esto, sino hablar del motor, hablar de la estabilidad, de la altura del carro, del ancho, para hacer una buena medición, ¿vale? Ok, bueno, aparece también el uso de los radios, ¿vale? El uso de los radios. La señal no la conocíamos como la conocemos hoy, ¿vale? Entonces, se mejora el uso de la señal de radio, ¿vale? Y entonces aparece la primera torre de control. La torre de control de los aviones, ¿vale? Es decir, se mejora la señal de radio, ¿vale? Y un hombre se quedaba en el suelo con un radio y otro se iba en el avión con otro radio, ¿vale? La misma frecuencia los dos. Y entonces se iba. Y cuando tenía que aterrizar, el que estaba abajo le decía, fíjate que hay neblina, no puedes aterrizar aquí, vete 20 metros, 30, calcúlale, no se le iba dando las indicaciones, ¿vale? Y el de arriba dependía del que estaba abajo para poder aterrizar y para poder saber los movimientos. El que estaba arriba disparaba, el que estaba arriba iba a lanzar gas mostaza, iba a lanzar gas pimienta, sale, iba a lanzar balas al enemigo, pero para poder aterrizar necesitaba el que estaba en tierra. Y el que estaba en tierra le iba avisando desde, se subía en un árbol y le decía, o desde donde veía, ¿sale? Entonces aparece la primera torre de control, que sin torre de control, bueno, un aeropuerto no funciona, ¿vale? ¿Vamos bien? De la primera, señor Edu. Bueno, empiezan en la primera. Era mucha tecnología tener un radio, sí, era muchísima tecnología y carísimo, oiga. Caro, carísimo, carísimo, carísimo. Muy, muy caro. ¿Sí? En efecto, también aparecen los dirigibles, pero, hay guerra con dirigibles, se ubican a los dirigibles. Se creía que el futuro estaba en los dirigibles, pero no, no fue cierto, ¿no? Los dirigibles eran como un globito, ¿vale? Regularmente estaban como así, ¿vale? Entonces tenían como su señal aquí. Era como un globo, aquí adentro había gente, había humanitos, ¿no? Y volaba este dirigible. Este dirigible podía lanzar bombas, era muy complejo, ¿vale? Pero justamente estos Zeppelin no podían ser tan efectivos en la guerra porque no nos funcionaban como nos funciona un avión, por ejemplo, ¿vale? Empieza la Segunda Guerra Mundial, ha de tener también Zeppelins, ha de tener dirigibles, ¿vale? Pero empiezan con estos, creyendo que iban a ser la ventaja.
como el que sale en Up, una aventura. Ándale, ese es un Zeppelin, exactamente, ese es un dirigible, señor. Y por eso sale en Up, porque lo tiene un viejito, ¿no? El viejito malo. Ajá, eso quiere decir que el señor participó en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, porque ese dirigible debe de ser de una de las dos guerras. Muy bien, señor Barradas. Eso, ok, vale. Entonces también tenemos algo que se llama portaaviones. También fue una guerra de aire. Portaaviones. El portaaviones, es decir, teníamos aviones, pero los aviones necesitan espacio para despegar y para aterrizar. ¿Cómo aterrizamos a un avión en medio del mar? Entonces aparecen, eran buques, ¿vale? Digamos que, vamos a hacerle la... Tiene que estar en piquito para que vaya rompiendo el mar, ¿no? Vamos a ponerle el timón. Ese es un barco. Estamos viéndolo desde afuera, ¿vale? Este es un barco. Entonces el barco va surcando el mar, ¿sale? Y aquí están los aviones. Estas cruces son aviones, ¿vale? Entonces este va a despegar y necesita todo este espacio para despegar. Y aquí va llegando uno y necesita todo este espacio. Entonces, eran enormes para que pudieran caber, me parece que le cabían entre 3 o 4 aviones, ¿no? Para que pudieran despegar, venían, cargaban combustibles o armas y se iban otra vez a la guerra y luego regresaban, cargaban combustibles, armas y se iban a la guerra. ¿Sale? ¿Vale? Aparecen también los submarinos. El ejército británico ha sido históricamente buenísimos en el mar. Buenísimos. Una batalla en donde los mejores eran los españoles porque nos tenían a nosotros, eran imperio los españoles. Y Inglaterra era muy pequeño comparado con España. Hay una batalla y todo el mundo dice, bueno, la va a ganar Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso era el rey de España en ese momento. Y dicen, la va a ganar el Hermoso de Felipe. O sea, tiene muchísimo más barcos mejores preparados, barcos más grandes, más gente, más riqueza. O sea, los británicos, los ingleses no les van a servir para nada. Eh, Al final resulta que gana el ejército de Isabel I, que era la reina de Inglaterra en ese momento, porque los británicos fueron mucho mejores peleando en el agua, ¿vale? Entonces, los británicos hacen los submarinos. Entonces era, ok, necesitaban barquitos, ¿vale? Necesitábamos un barquito que llevara combustible a este portaaviones. Y necesitábamos otro barco más grande, ¿sale? Que llevara comida y combustible a los aviones que tenía el portaaviones. ¿Qué hacían los submarinos? Bueno, vamos a poner este es el submarino, ¿vale? El submarino, entonces, baja a la mar por debajo, ¿vale? Ataca. Entonces, lo primero era mandar bombas. Imagínense la inteligencia que debieron de tener para mandar, para que un vehículo pudiera lanzar una bomba, para que un vehículo pudiera tener un lanzador que disparara, que rompiera la velocidad, que rompiera el agua, tenía que ir en pico para que abriera camino, ¿no? Entonces, bueno, el submarino tenía esta función. Se metía debajo, ¿vale? Y desde aquí lanzaba bombas que hacían explotar a los barcos que llevaban combustible o comida. Entonces, eso les daba una gran ganancia a los británicos. Imagínense, ¿no? Incluso uno bien armado pudiera ser que hasta hacía brincar el portaaviones. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Puedo borrar? Este es un dirigible.
Dirigible. Ok. Vale. Va. Sí, borro. Vale. Otra cosa importante, me parece que la decía Sergio, no sé si Sergio o Alejandro, ¿vale? Son las prótesis. No existían prótesis, tal como las entendemos ahora. Prótesis, ¿vale? La prótesis que entendíamos era que al capitán del barco lo atacó un tiburón y le comió la pierna, le arrancó la pierna, ¿no? Y entonces le ponían una pata de palo, que ubicamos todos, la pata del palo del capitán o del pirata, ¿sí o no? Y, o sea, y literal si era un pedazo de palo con una punta que yo imagino que hacía un ruidero tremendo, pero recta y cojeaban, tenía que ser recta. Bueno, aquí mucha gente se quedó sin piernas, se quedó sin brazos, se quedó sin manos, se quedó sin muchas partes de sí, ¿vale? Entonces se empieza a desarrollar prótesis, se empieza a desarrollar la tecnología para las prótesis. Entonces ahora hacían, por ejemplo, tal vez lo primero que empezaron a hacer eran piernas de madera, pero con la forma ya de la pierna, ¿vale? Ya tenía entonces la forma, esta forma de arriba, le hacían la forma de la rodilla, la formita de acá abajo y una forma de pie, no el pie con dedos, sino como de zapato, ¿vale? Lo primero, que ya era ganancia a tener solamente lo que conocemos como pata de palo. Lo segundo es que buscaban que esta prótesis ya tuviera flexibilidad para que ella no cojeara tanto. Pero entonces no le podíamos dar flexibilidad a la rodilla total, porque si no, cuando se recargará, se va a ir para abajo. Entonces tuvieron que ir evolucionando poco a poco para que la prótesis pareciera lo más cercano posible a un miembro del cuerpo, un miembro real y no algo puesto ahí para solventar el espacio que faltaba, ¿no? Para solventar lo que faltaba. Entonces empezamos con las prótesis, que poco a poco fueron evolucionando, ¿sale? No había ambulancias, aparecen las ambulancias. Necesitábamos ambulancias porque había gente, había soldados heridos y se tenían que llevar a un hospital, ¿vale? Y no íbamos a tener a un tipo en la cabecera y un tipo en la piecera cargando al herido, que seguramente se nos va a morir de tanto brinco, ¿vale? No se podía llevar a un tipo en la piecera y otro en la cabecera cargando al herido. Entonces se tuvieron que ajustar carros particulares, ¿vale? Primero, carros, coches, primero los particulares, para empezar a trasladar a los heridos. Luego se dieron cuenta que se necesitaba no solamente el traslado, sino que estos carros estuvieran equipados, pues mínimo con gasas, alcohol, no sé. Entonces se empezaron a equipar. Y luego se dieron cuenta que los carros eran un espacio muy pequeño y utilizaron camionetas. La parte de la batea la cerraron y entonces ocuparon, equiparon estos carros para que pudieran tener lo necesario, un mini consultorio para que fuera atendido el herido mientras llegaba al hospital. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, vale. Y luego, alguien se nos estaba desangrando, imagínate. Tu amigo se está desangrando y sabes que si se termina de desangrar, bueno, ahí quedó. Y tú le quieres salvar la vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces si le quieres salvar la vida a tu cuate que tuvo una herida por aquí y se le está escurriendo la vida? ¿Qué haces? La vendas, pero ya está pálido, ya está muy blanco tu cuate, tu amigo. Ya está muy pálido y tú crees que no va a llegar la ambulancia. Es más, ni siquiera todavía no tenemos las ambulancias, apenas estamos como que queriendo. Tenemos los carros que llevan a los heridos. Una decisión dolorosa, dice. Transfusión. Aquí aparece, se estudia
la transfusión de sangre. No teníamos tiempo para que llegara la ambulancia no estaba equipada y empezamos a hacer transfusión. Yo estoy bien, no no estoy herida, me sobra sangre, a mi cuate ya no le sobra sangre, entonces le doy parte de mi sangre. De manera muy básica, primero una aguja que tenga un orificio que permita que salga la sangre, que salga algún tipo de líquido, luego una, ¿cómo se llama, chicos? Donde cae el agua, una especie de tripita, Dios mío. Tubo, ajá, digamos que sí. Manguera, gracias, manguera. Era manguera, ¿va? Entonces, una manguera muy pequeña se conectaba y del otro extremo tenía también una aguja, ¿vale? Para que pudiera entrar. Entonces, conectaban aquí la aguja con un orificio, luego le ponían una manguerita muy flexible y se la ponían a mi cuate y tenías que hacer eso para que tu sangre botara, tenías que hacer fuerza para que tu sangre saliera con fuerza y llegara al otro, a tu cuate. Entonces el otro cuate ya recibía la sangre, lo que tú estabas haciendo, le estabas mandando la sangre para que no se muriera, hacia la posibilidad, ¿no? Ahí empieza entonces la transfusión de sangre que más tarde salvaría muchísimas vidas, ¿no? ¿Cuántas vidas ha salvado la transfusión de sangre actualmente? Se necesita la transfusión de sangre, ¿no? Salva vidas. Entonces empieza aquí. Por supuesto, era muy difícil hacer una transfusión de sangre exitosa porque no sabíamos el tipo de sangre, no tenemos los adelantos tecnológicos que tenemos hoy. Pero, sin duda alguna, salvaron vidas. ¿Vale? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Sí. Ok. Señorita Nicole, le toca hoy a su equipo subir la información de este tema. ¿Vale? Melanie Bonilla, Erika Nicole Cabrera, Alonso Canales, Stephanie Saraí Castañeda, Jimena Elizabeth Cervantes, Tania Chávez e Itzel Elena. ¿Vale? Los que acabo de mencionar. Melanie Bonilla, Erika Nicole Cabrera, Alonso Canales, Stephanie Saraí Castañeda, Jimena Elizabeth Cervantes, Tania Chávez e Itzel Elena. ¿Vale? Son ustedes quien van a subir lo de hoy. Señor Uciel, ¿nos puede por favor compartir su opinión sobre el tema de hoy? ¿Puedes activar el micrófono y compartirnos tu opinión sobre el tema de hoy, por favor? Uciel, dígame por favor. Señorita Ariadna, lo mismo que le pedí al señor Uciel, por favor, escríbalo. Señor Elian, ¿puedes activar el micro? No, bueno, entonces escríbalo. Lo mismo que le pregunté al señor Uciel, por favor.
Señor Uciel, por favor, puedes escribir en el chat para todos qué fue lo que te pregunté, para que el señor Elian también pueda leerlo. Ok, ¿alguien tendrá alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sin dudas? Ok, muy bien. Ok. A ver, cuéntenos por qué, señor Barradas. ¿Por qué le gustó más esta que la pasada, por ejemplo? Señor Romero, es captura del comentario y de tus apuntes. Oigan, y no me vayan a mandar, por favor, no me vayan a mandar 3 líneas de apuntes nada más. Porque luego me están mandando fotos de sus apuntes con 3 renglones, hora y media de clase, y solo me mandan 3 renglones, ¿eh? No sé qué les hago si me mandan solo 3 o 5 renglones, ¿vale? Hoy en día todavía hay gente que ocupa la transfusión de sangre, claro. Eh, sí, señor, la transfusión de sangre se ocupa para salvar vidas en una operación, en un accidente, ¿vale? La diferencia con la transfusión de sangre en sus inicios, durante la Primera Guerra Mundial, la que se ocupa hoy, es que ya se hacen estudios, ¿vale? ¿Qué tipo de sangre? Si me meten un tipo de sangre que no es compatible con el tipo de sangre que tengo, muy posiblemente me muera, ¿vale? Entonces ya se hacen estudios sobre los tipos de sangre, que la sangre que me van a pasar sea sangre que no tenga infecciones, que no tenga problemas, ¿vale? Pero sí, siguen existiendo las transfusiones, ¿vale? La diferencia es que al inicio se hacía de manera muy rudimentaria. Conforme avanzó el tiempo, bueno, se fueron haciendo mayores análisis y comprensión de cómo se debía hacer para que tuviera éxito. Tanques, radios, submarinos y ventilación. Okay. Sale, chicos. Son las 11. Cuídense mucho. Coman rico. Adiós. Dígame, señor Jorge. Adiós, señorita Chávez. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Es que con la tarea de ayer es que tuve un problema con la tarea del lenguaje de ayer, profe. Ajá, dígame. Este, mm, Espera, pues creo que la activó, creo como a las 9:30 por ahí, y yo me fui a